Si mañana te quitan tu tarjeta de presentación, tu oficina y el acceso a tu correo electrónico, ¿qué queda? ¿Sabrías explicar quién eres profesionalmente sin tener que mencionar el cargo en el que estabas? Muchos profesionales cuando pierden su trabajo, cuando pierden ese cargo en el cual habían estado durante mucho tiempo, sienten que pierden la identidad completa, aun cuando no lo verbalicen de esa manera. Y hoy te voy a mostrar por qué dejar que ese puesto, que ese nombre, que ese gerente, coordinador, jefe, ese título, ese prefijo, te defina y tome tanto protagonismo en tu identidad, te deja parado en un lugar frágil y al borde de la irrelevancia. Porque amigo y amiga, esto no es un problema de currículum, es un problema de cómo construimos quiénes somos como profesional. Y eso arranca ahora. Soy Andreina Marturet, educadora y consultora. Me especializo en ayudar a profesionales del mundo corpo a expandir su carrera más allá de su empleo tradicional, sin poner en riesgo ni su empleo, ni sus finanzas, y menos que menos su reputación. Así que si eso es lo que estás buscando, quédate, suscríbete al canal y compártelo con quien tú crees que necesita escucharlo. A ver, vamos a hablar en serio. Un cargo, un puesto de trabajo, es un acuerdo entre tú y tu empresa, entre tú y tu empleador. Tú aportas ciertas capacidades y la empresa te da una nomenclatura, un nombre con el cual se te va a identificar dentro de esa organización, te da un salario y sobre todo te da un lugar dentro de su organigrama. Y que ese acuerdo o ese contrato puede terminarse en cualquier momento por distintas razones que no tienen nada que ver con tu valor. Una fusión, una estrategia, un recorte de presupuesto, una reformulación del modelo de negocio o incluso puede ser también algo de tu propia performance, pero aún así eso no significa que tú eres un profesional que no genere valor. Pero ¿qué pasa cuando esto termina? El problema no es que termine, que ya que termine y que sea de forma, digamos, inesperada y que tú no estés preparado ya es un problema. Pero más allá de eso, el problema real, digamos, el problema de fondo, es cuando nosotros construimos toda nuestra identidad completa en base a ese tipo de cargos, a ese tipo de trabajo. Y esto es algo que nos pasa mucho a los que trabajamos en consultoría. El sistema, digamos, nos entrena para esto sin que nos demos cuenta en realidad. Fíjense que nosotros aprendemos a presentarnos como la gerente de proyectos, el coordinador de capacitación, la manager de consultoría. Bien, y sin querer, y esto lo digo con toda responsabilidad, nosotros dejamos nuestra autoestima profesional frágil. La dejamos que dependa de una reestructuración, de una decisión de un jefe, de unos lineamientos del cual tú no tienes control, ¿sí? De una automatización de tareas, por ejemplo, algo que estamos viendo tanta velocidad en esta época. Y les quiero poner un ejemplo. Yo conozco el caso de una gerente de finanzas que llevaba 12 años en su empresa, en el área financiera, comenzó siendo especialista y ya en los últimos años era la gerente encargada del área financiera, y que esa misma empresa vivió un proceso de adquisición, es decir, una empresa una empresa más grande la adquirió, y eso derivó en una reestructuración donde el puesto de ella justamente desaparecía de la estructura y la organización no pudo, digamos, sostenerla a ella como profesional al momento de eliminar ese puesto del organigrama. Entonces, esta persona no solamente perdió el empleo en ese momento, sino que durante meses le costó, digamos, conseguir otro empleo, pero además en esa brecha de tiempo tenía un conflicto identitario muy fuerte porque no sabía cómo describirse a sí misma. Ahora bien, ella no perdió su capacidad para hacer análisis de datos financieros, ni para gestionar equipos, ni para liderar bajo presión, ni para gestionar, digamos, decisiones basadas en datos financieros, ni mucho menos. Su capacidad técnica seguía viva y viviente, digamos, porque formaba parte de ella y de su propio conocimiento. El problema es que había desaparecido el cargo y ella lo estaba viviendo como si era ella la que había desaparecido. Tenía un problema identitario muy fuerte y que ella no podía verbalizar en palabras. De hecho, a mí algo parecido me pasó, solo que fue una decisión, digamos, mucho más natural. Yo quise cambiar de industria, yo soy licenciada en educación y
Y yo, mis primeros años profesionales, digamos, de experiencia laboral fue en el mercado escolar. O sea, yo era profesora, maestra de secundaria y yo quise cambiarme al mundo organizacional. Y en ese momento lo que yo no vi es que, o lo que a mí me pasaba por la cabeza era, cuando yo deje de ser la maestra, ¿cómo voy y le cuento a una empresa que una maestra le puede generar valor? El proceso entre yo querer cambiar de industria y dar el salto fueron 1 o 2 años más o menos, donde yo tuve, digamos, muchos quiebres personales porque no me sentía, por más que yo quería y que sabía que ese era un paso que tenía que dar, yo no me sentía con el valor suficiente, no me sentía lo suficientemente preparada y tampoco tenía idea de cómo explicar en una entrevista de trabajo qué puedo dar yo. Y lo que yo no había visto en ese momento, lo que no me había dado cuenta y que me di cuenta fue después, es que yo me había quedado con el cliché de que si yo había estudiado educación era para ser maestra siempre. Y cuando yo comencé a despegar eso, empecé a pensar, ya va, está bien que yo como maestra de secundaria hacía esto, pero yo soy licenciada en educación. Y los educadores somos generadores de experiencias de aprendizaje. ¿Qué experiencia de aprendizaje puedo generar yo dentro de una organización? ¿Qué de todo ese conocimiento sobre cómo aprende la gente y de cómo la gente puede desarrollar habilidades es la que yo puedo darle a una organización? Y ahí comencé yo, digamos, a entender mi propio valor como profesional despegado de el puesto y del título que me daba ese mercado laboral en el cual yo me defendía, ¿no? Y me funcionaba yo ahí, al cual yo pertenecía. Y eso es un poco lo que le pasó a esta gerente de finanzas. Por eso yo les traigo estos ejemplos porque eh, muchas veces nosotros no sabemos verbalizar que tenemos un conflicto de identidad y que no podemos separar el puesto en el que yo estoy de mi propia identidad. Muchas veces no lo podemos hacer, pero cuando comenzamos a ver estas historias y conocer las cosas que le pasan a nuestros colegas, nos comenzamos a dar cuenta y comenzamos de forma más rápida a identificarlas en nosotros mismos. Y acá hay algo que vale la pena nombrar. A mucha gente le aterra emprender o cambiar de industria, lo cual es totalmente lógico porque el desafío y la demanda de mentalidad, de compromiso y de resiliencia, que sobre todo si somos latinoamericanos, ¿no? que demanda un emprendimiento o un cambio de industria es altísimo. Bueno, se lo digo por experiencia propia. Pero no es porque nosotros tengamos miedo a fracasar. Siempre van a haber miedos, ¿sí? Pero en realidad hay un miedo que no se verbaliza, pero que está ahí, ¿no? Que lo vivimos, que nos palpita, y es el miedo a dejar de ser alguien. Cuando la identidad de nosotros depende de ser gerente de, socia de o coordinadora de, soltar eso se siente como soltar la identidad. Se siente como empezar de cero sin nada, como que si no tenemos nada en nuestra espalda, como que si no hay nada, es más, las mismas conversaciones que tenemos, y esto está tan arraigado, que las conversaciones que tenemos con nuestros vínculos es de esa manera. Ay, ¿y en qué trabajas? No, yo estoy emprendiendo mi propio negocio. Ay, ¿sí? O, ¿y en qué trabajas? No, bueno, yo soy gerente de, no, bueno, soy coordinador de, no, bueno, soy analista de, no, bueno, yo soy asesor de, ¿se entiende? Entonces, como que uno se siente mucho más cómodo cuando hay un puesto, cuando hay un cargo que es el prefijo de quién soy como profesional, pero cuando queremos soltar eso para emprender o para cambiar de industria, es un golpe y a nosotros nos cuesta y nuestros vínculos y digamos lo que está socialmente aceptado es que siempre estemos atados a algo. Entonces como que tenemos todo el contexto, digamos, lo tenemos en contra. Bien, hagamos un primer ejercicio. El primer ejercicio es lo que llamo la transformación de tarea a capacidad. ¿Qué vamos a hacer? En vez de decir, llevo 5 años como analista senior de tal, puedes decir, llevo 5 años liderando proyectos de migración tecnológica de procesos críticos sin impactar la operación. Segundo ejemplo, si tu tarea es hacer reportes, en vez de decir, bueno, yo hago reportes de Power BI de tales proyectos, podrías decir, convierto datos complejos en informes que son simples de leer para que el liderazgo pueda tomar de forma más fácil las decisiones estratégicas que necesita. Fíjate que la primera forma la describimos como tarea, pero la segunda forma la describimos como capacidad. Ahora haz este ejercicio con todas las tareas que tú haces en tu job description o anota todas las cosas que tú haces diariamente, que tú haces en tus proyectos, en tu área, en tu puesto de trabajo, y esas tareas las vas a comenzar a nombrar no como tarea, sino que las vas a convertir en una frase de capacidad. Ahí a ver cómo te va. Tu identidad depende de tus capacidades. Tus capacidades se deben convertir en oferta y productos o servicios y esas capacidades convertidas en productos o servicios necesitan poder ser comunicadas para poder venderse.
Entonces, tu cargo puede cambiar. Y en estos tiempos de inteligencia artificial, ten por seguro que aunque sea un mínimo cambio vas a tener. Es posible que desaparezca, es posible que te reemplace una IA, o es posible que incluso pierda relevancia esas tareas que hacen y puedan ser descontinuadas del mercado. Pero tus capacidades, no. Esas van a viajar contigo a donde sea que tú vayas, a otro trabajo, a otra industria o a tu propio emprendimiento. A cualquier versión de tu carrera que tú misma decidas construir. La pregunta no es si vas a cambiar de cargo. La pregunta es si cuando eso pase, vas a saber quién eres sin él. Si algo de esto que hablamos hoy resonó contigo y quieres trabajarlo en profundidad, Professional Change Academy es el programa de mentoring que tú necesitas. Trabajaremos 8 semanas con acompañamiento especializado y una propuesta hecha para tu situación particular. El enlace y los detalles están en la descripción. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Las estadísticas dicen que más de la mitad de las personas que ven nuestros videos no se suscriben y nosotros queremos llegar a todos los profesionales del mundo hispano. Así que likea, suscríbete y no olvides de compartirlo con quien necesite escucharlo. Y nos vemos en el próximo video.